pues viviendo siempre en medio de este tiempo de dificultades, viviendo en este tiempo, hermanos, de encierro material, pero sabiendo de que nuestras almas están libres para la gloria de Jesucristo, hermanos. Sabemos de que esa alabanza que tienes en tus labios, nadie te la puede quitar. Amén. Sabemos, mi hermano, de que esa meditación en nuestro Señor Jesucristo, eso no lo puede robar nadie. Porque el Salmo 1 dice, y en su ley medita de día y de noche, dice la palabra. Amén. Así es que, hermanos, son cosas que no las puede superar el enemigo, que no las puede robar el enemigo. Aunque estemos, hermanos, quizás encerraditos en nuestras casas, pero estamos libres para la gloria de Jesucristo. Amén. Ciertamente, pues estamos, digamos, invitados a ser sumisos, hermano, hasta cierto punto a las autoridades terrenales, mi hermano. Porque así nos dice la palabra, que estemos sujetos, ¿verdad? Cuando es para bien, cuando el que gobierna, ¿verdad?, lo hace para bien, debemos de sujetarnos, no así cuando se nos obliga a deber de dejar la ley de Dios de lado. Ahí sí no podemos obedecer. Pero mientras tanto, mi hermano, es para bien de nosotros, para bien de nuestra familia. Mi hermano, nuestra confianza está en Dios, en Él está la esperanza de su pueblo. Amén. Él es nuestra esperanza. Así es que en eso nos confiamos nosotros, mi hermano. Vamos a leer ahora en esta noche el Salmo 23, mi hermano. Les invito a que leamos el Salmo 23 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a invitar a nuestro hermano Guillermo, le vamos a dar también su tiempo para que nos eche la mano, hermano Guillermo. Dios le bendiga, mi hermano. Él tiene mucho material y con el respaldo del Espíritu Santo, ¿verdad? Él es, ¿verdad? Hermano Guillermo Gómez, mis hermanos, es hijo del hermano Miguel Gómez, el director de la escuela de Iztagua. Ahí está la foto de él, miren. Todos estudiamos en la escuela de Iztagua, ¿verdad? Todos sabemos. Él es hijo del hermano Miguel Gómez, esposo de la hermana Miriam, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermano, vamos a buscar el Salmo 23. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así es. Bendito Dios. Dios. Dice la palabra a la letra. Vamos a leer unos 4 versículos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por senda de justicia por amor de su nombre. Gloria a Dios. Que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Entonces, el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sacando, hermanos, una porción de este salmo, trayendo a memoria las palabras del rey David. El rey David, hermanos, un varón que sabía que era vivir alejado del gobierno de Israel, como cuando era un niño. Una persona a tal grado, hermanos, en la sociedad insignificante, aún en su misma familia, en su niñez, en su mocedad, un jovencito insignificante entre sus hermanos. Pero Dios lo llevó a grandes alturas. Dios lo llevó, hermanos, a grandes alturas en cuanto al gobierno material, así también como un gran varón delante de Dios espiritualmente. Amén. Sabemos los principios del rey David. Dice la Escritura que cuando Dios se agradó de él, el que reinaba en Israel era Saúl.
Saúl de la tribu de Benjamín, uno de los hijos de la casa de Cis. Dice la palabra de que fue en los días de que el pueblo de Israel había pasado por más de 400 años, solo teniendo jueces, no reyes. Pero el pueblo de Israel, dice la escritura, de que pidió rey. A su profeta en estos días era Samuel el profeta. Pues Dios le dijo al profeta Samuel de que sí, que les iba a dar un rey, y les dio a Saúl. Pero Saúl, dice la palabra, de que se descaminó, que perdió el camino de rectitud delante de Dios y permitió que su corazón se llenase de envidia y de ira, y se descaminó delante de Dios. Por eso Dios puso sus ojos en David, siendo David un jovencito, como le vuelvo a repetir, insignificante. Sus hermanos mayores, dice la palabra, según el relato, de que pertenecían al ejército del rey Saúl. Sus hermanos mayores eran grandes, eran corpulentos, eran grandes, eran fuertes. Dice la palabra de que cuando sus hermanos eran guerreros en el ejército del rey Saúl, el pequeño David simplemente era el cuidador de las ovejas de su padre. Así es. Dice la Biblia de que allí tuvo experiencias, y aunque para algunos eran experiencias sencillas, para él como un jovencito el crédito de haber salido adelante en esa experiencia se lo daba Dios, porque desde niño, dice la Biblia, de que era lleno del Espíritu Santo. Tuvo la experiencia de que fue ungido por el profeta Samuel. El Espíritu de Dios iba sobre él, y cuando le cuidaba las ovejas de su padre y tenía algún enfrentamiento con oso o con león, dice la Biblia de que él lo vencía y lo mataba. Allí comenzó a sentir el llamado de Dios. Cuando tuvo la experiencia David de ir a visitar a sus hermanos a la batalla, sucedió por parte de Dios, hermano, ese encuentro entre David y Goliat, siendo un joven de un promedio de 17 a 20 años. Hermanos, dice la Biblia de que venció a Goliat. La historia es bastante larga, pero dice la palabra de que no fue por voluntad humana, sino que él puso su buen propósito delante de Dios, pero fue Dios el que le ministró. Fue Dios el que dio las armas de poder, armas espirituales de poder. Y así, hermanos, el gran enemigo de Israel fue vencido. En primer lugar, Goliat, y luego también los filisteos. Pero Dios usaba a David. Allí, hermanos, fue llamado delante del rey. Fue parte, hermanos, del personal de confianza del rey. Y así fue subiendo y tomando simpatía delante de muchas personas, hasta que sucede de que llegó David a ocupar el reino en Israel, pero por parte del Señor, por parte de Dios, porque era el plan de Dios de que le gobernara a su pueblo un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sentado en una silla, hermanos, de opulencia. El gran David, hermanos, después de andar detrás de las ovejas. Dice la Biblia que no era un rebaño inmenso. En una ocasión, un hermano le dice, ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Oiga bien. Era aquel niño despeinado y quizás maloliente, porque así eran los pastores, pero ahora le vemos en el trono del rey. Ahora le vemos con el cetro de un reino en su mano. Ahora le vemos, hermano, con un pueblo inmenso a sus pies. El gran rey David. Pero qué bueno, hermanos, que siendo el rey David, nunca se le olvidó quién era él. Nunca se le olvidó de dónde venía él. Gloria a Dios. Nunca se le olvidó quién había sido anteriormente. Porque la soberbia
aunque luchó para ganarle su corazón, la soberbia no pudo ganarle el corazón. Él siguió siendo el mismo David, el humilde, el que esperaba en Dios. Aquel que cuando tenía un triunfo decía, este triunfo no ha sido de mi mano, este triunfo Dios me lo ha dado. Amén. Allí es cuando Dios se va formando en el corazón del hombre, cuando mira a Dios que en el hombre hay sencillez, hay humildad. Por eso dice el Señor de que un corazón humilde nunca lo desprecia el Señor. Pero dice que a los soberbios y a los altivos los mira de lejos, dice el Señor. Gloria a Dios. Ahora David, hermanos, que conocía bien el oficio, oiga bien, de un pastor. El oficio, hermanos, de un pastor y sus ovejas, en este salmo, en un momento de confianza, en un momento de intimidad con Dios. En ese momento David se eleva a su espíritu y él recuerda que aunque era él, el rey David, el pastor de Israel, porque era el rey, él sabía que delante de Dios simplemente era una oveja. Amén. Mire qué precioso. Gloria a Dios. Sabía que aunque era el rey, el imponente, el que había llevado triunfos, el que había subyugado reinos, pero delante de Dios David, simplemente él se consentía que era una pequeña oveja. Gloria a Dios. Y eleva su mente al trono de gracia y él dice en el espíritu, Jehová es mi pastor. Mire qué precioso, mi hermano. Así es. Él dice que Jehová es el pastor. Él es una pequeña ovejita. Es una oveja que no puede valerse por sí misma. Amén. Es una oveja que si no eres el pastor que la guía, va a la deriva. Así es. Eso se consentía el rey David. Qué precioso cuando el cristiano dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, yo no tengo fuerzas de mí mismo, no tengo ningún alcance, nada puedo alcanzar si no es Dios el que me ayuda. Así es. Amén. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio en las aflicciones, Él es mi Salvador. Amén. Por eso dijo hermano, el Señor Jesucristo, cuando encabezó, hermano, las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, Amén. porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Aleluya. David era un varón pobre en espíritu, porque sabía que él simplemente era una oveja y su pastor era el Señor. Así Gloria a es. Dios. Alguien que necesitaba guía, alguien que necesitaba una dirección, alguien que necesitaba aún a alguien para que lo llevasen a tomar agua. Sí, amén. Alguien que lo cubriera cuando tenía frío. Alguien que lo sacara del redil y que lo volviera a entrar al redil. Porque la ovejita necesita todo eso. La ovejita es dependiente siempre de un pastor. Sí es. La oveja siempre tiene que ser guiada por un pastor en todas las áreas, tanto en su alimentación como en su cuidado, en todo aspecto. Allí se colocó David. Aleluya. Mire qué precioso. Recuerda cuando hubo un rey. Hubo un rey, hermanos, en la historia. Dice la Biblia que subió al terrado de su palacio. Y cuando vio la gran Babilonia, aquella ensoberbecida ciudad, él dice que se enalteció y dijo, ¿acaso no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Oiga bien, pero dice que una voz del cielo, aleluya. Gloria a Dios. Él le habló a este rey llamado Nabucodonosor y lo humilló hasta el polvo de la tierra. ¿Por qué, mi hermano? Porque solamente de Jehová es la tierra y su plenitud. Gloria a Dios. Amén. Porque Él la fundó sobre los mares. Bendito Dios. Él la fundó sobre los ríos. Gloria a Dios. Él es tu pastor. Amén. Él es nuestro pastor. Sí, amén. Gloria a Dios. No es fácil ver un hombre en esta tierra con grandes alcances, con grandes niveles de altura económica, social y ser humilde.
No es fácil. Ah, No es fácil ver a un hombre que tenga un diploma de profesión o quizás 2 o 3 títulos y sentirse humilde. y sea No es humilde. fácil. Sí, No es cierto, no es fácil fácil. en esta tierra ver a una persona que tenga una buena cuenta bancaria, que tenga sus carritos y que tenga sus posesiones y que sea humilde. No es fácil, hermano. Así es. Porque el ser humano Cierto. tiene la debilidad. Así es. Oiga bien, el ser humano tiene la debilidad de que con poquito se envanece, Así con es. poquito se hincha. Así es. Sí, El cierto. ser humano, mi hermano, con cualquier cosita que logra obtener, ya se le cambian sus pensamientos y Así se es. olvida Amén. aún de dónde ha salido. Sí. Así Se le es, olvida hermano. quién fue ayer. Ujú. Se le olvida aún quiénes fueron sus amigos. Así es. Amén. Es la debilidad del ser humano. Y esas son trampas que ocupa el enemigo, mi hermano. Son Es trampas cierto. que ocupa el enemigo para hacer caer al hombre. Sí, La ambición Así es. y el egoísmo son trampas de condenación. Pero David estaba lejos de esas cosas, porque aunque era el gran rey David, dijo, Jehová es mi pastor. Amén. gloria a Dios. El gran rey David, una pequeña oveja, allí se colocó él. Gloria a Dios. Amén. Allí se colocó él. Jesucristo hizo algo parecido en una ocasión. En San Juan capítulo 14 él dice, es que yo nada puedo hacer de mí mismo, dijo él, nada puedo hacer de mí mismo. Todo lo que yo hago, dijo, es el Padre. El Padre es el que obra en mí, dijo. Las palabras que yo les digo, dijo Jesús, no las digo de mí mismo, sino que son las palabras que oí decir de mi Padre. Gloria a Dios. Qué lindo, mi Cristo, mi Bendito hermano. Dios. No había soberbia, no había altivez en él. Hermoso. En una ocasión le dice al público, aprendan de mí, dijo él, que Sí. soy manso y soy Y humilde. Así es. De corazón. y de corazón, Amén. dijo él. Gloria a Dios. Amén. Así Cuando es. me obedezcan y lo hagan, entonces van a hallar descanso para sus almas. Así es. Aleluya. Amén. Por eso aún dentro de la iglesia evangélica habemos cristianos que andamos con un alma angustiada, con un alma agotada, con un alma confundida, porque no hay humildad ni mansedumbre en nosotros. Dios nos ayude. Porque no hemos aprendido, hermano, a ser mansos y humildes de corazón. Es cierto. Por eso siempre andamos en problemas, enredados, aún en negocios ajenos metidos. Sí, Porque cierto. no hemos aprendido a ocupar el lugar que nos corresponde. Debemos de aprender. Sí, Debemos de aprender a decir, yo simplemente soy una oveja. Así es. El pastor mío se llama Jehová de los ejércitos. Amén. 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 Aleluya. Y dijo Amén. él, y Jehová es mi pastor, dijo, mire, con seguridad. ¿Sabe por qué se colocó ahí? Porque siendo la oveja de Dios, no le iba a faltar nada. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. Ay, qué bonito. Siendo la oveja de ese pastor, no le falta nada, mi hermano. Bendito Dios. ¿Qué puede Nada le faltar? faltará. ¿Qué le puede faltar al que está bajo del abrigo del Altísimo? Gloria a Dios. ¿Qué le puede faltar al que pertenece al pueblo de Dios, mi hermano? Nada me faltará. Amén. Nada. Gloria a Si el Dios. mundo entero viniera a los pies de Cristo, si el mundo entero viniese a los pies de Cristo y el mundo entero dijera Jehová es nuestro pastor, yo le digo que las alas del Señor los cubren a todos. Amén. El Yes. mundo no quiere venir a los pies de Él. El mundo no quiere refugiarse bajo del abrigo del Altísimo. No. Y ahora, mi hermano, esta palabra no es para el mundo entero. Esta palabra es para aquel que toma el lugar de oveja de Cristo Jesús. Así es. Es cierto. Amén. Es para ellos. Amén. Así es. Amén. Aleluya. Ahora, hermano, ¿quién es nuestro pastor? Cada quien lo sabemos. Sí, Aleluya. Debemos de Amén. tener cuidado. sí, es cierto. Y estar 100% seguros que el que nos guía es el Señor, que el que Roca nos Street. sustenta es Amén. el Señor, que Gloria a el que Dios. nos abriga es el Señor, Amén. que el que nos respalda es el Señor. Gloria a Dios. ¿Cierto? Eso es la seguridad que debemos de tener. Sí, Así es. No ser de las ovejitas
que andan saliéndose del redil, ¿verdad? No, mi hermano. Porque hay ovejitas que se salen del redil. Ten cuidado. Sí, mi niño a veces tira unos muñequitos por ahí de una ovejita que se fue lejos del redil y se la iba a comer el lobo. Sí. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Ay, hermano, viera qué prueba la que estoy pasando, mi hermano, qué duro lo que estoy viviendo. ¿Y dónde andaba, hermano? Que me invitaron a una vagancia. Y la ovejita andaba fuera del redil. Aleluya. Así es. Sí. A saber dónde andaba la hermana, a saber dónde andaba el hermano Adonai. Y lo que le sucedió no fue por causa de Cristo, no fue estando bajo el abrigo del Altísimo. Lo que pasó es que se salió por un momento del abrigo. Así es. Nos salimos del abrigo, y si nos salimos del abrigo, el compromiso que tiene Dios con nosotros se termina, tiene límite. Así es. Sí. Tiene límite. Ten cuidado. Ese abrigo tiene un margen. Si nos salimos de ahí, hay de nosotros, mi hermano. Sí. Mientras estemos bajo el abrigo del Altísimo, mientras el Señor sea nuestro pastor, nada nos va a faltar. Amén. Así es. Sí. El pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel salió de Egipto. Y le dice, el Señor le dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Y dice la palabra que Dios lo sacó con mano fuerte y brazo extendido, y él se comprometió con el pueblo. Como hermano, como hija de Dios. Y dice la escritura, cuando pidieron agua le dio. Sí. Cuando pidieron Así comida le dio. Es cierto. Amén. Dice que de noche, dice que en el oscuro y frío desierto, él era columna de fuego para el pueblo de Israel. Sí. Amén. Qué precioso. Y dice que de día, dice la palabra, cuando el sol es candente en el desierto, él era una nube que les hacía sombra. Amén. Mire qué precioso. Gloria a Dios. Un lugar podía sembrar ni cultivar, pero jamás les faltó sustento a los israelitas, jamás les faltó la comida al pueblo de Dios. Pidieron Amén. carne, Sí. cierto, carne le dio, hermano. Las aves del cielo. Amén. Por eso el rey David pudo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, dijo Gloria a él. Dios. Así es. Repitiendo, mi hermano, lo que dice el Salmo 103, cuando él reclama porque tenía un alma desfalleciente, el rey David, tenía un alma contristada, tenía un alma que tenía, hermano, quizás anemia profunda, el alma de David, y él le reclama, porque su alma no quería alabar a Dios, su alma había pasado un día, 2 y 3 días y no había cantado ni un corito a Dios. Su alma estaba contristada y él le dice, alma mía, bendice a Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo hermano? Quizás ya llevamos una semana de tener un alma que hay que llevar las libras de amor porque está pechita. Alma de muchas veces estamos robustos por fuera, pero con un alma, hermano, desnutrida. Pobre. Así es. Sí. Porque el alma está contristada, el alma no quiere levantar las manos. Amén. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Tiene que dar Levanto mis necesidad. manos aunque tenga 1000 problemas. Sí, Amén. amén. ¿A qué es difícil levantar las manos cuando no hay fuerza? Sí. Es difícil levantar las manos cuando hay problema, un problema tras otro y no termina aquel. Cuando viene otro problema, entonces es difícil levantar las manos. Entonces es difícil decirle, alma mía, bendice a Jehová. Y no te bendiga mi ser su santo nombre y no te olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Del Señor, si Jehová tu pastor, tú lo tienes todo. Gloria a Dios. Así es. Amén. Que perdona tus iniquidades. Amén. Gloria a Dios. Él es Gloria el a que Dios. sana tu Amén. dolencia. Así es. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Bendito Amén. Es el Dios. que te corona de favores y misericordia. El Gloria que a Dios. sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Eso es Bendito lo que Dios te Amén. promete, mi hermano. Sí. Eso es lo que Dios nos promete a los que nos sometemos al Sí. camino de Dios.
Amén, así es. Eso es lo que nos promete el Sí. Señor cuando dejamos de ser lobos rapaces en el mundo y nos convertimos en ovejas de Jesucristo. Cuando nos quitamos esa cobertura de lobos y venimos a ser ovejas del Señor. Amén. Porque muchos de nosotros fuimos lobos en el mundo, ¿verdad? Aleluya, Dios nos ayude y nos guarde, mi hermano. Pero ahora somos ovejas de Cristo. Así es. Amén. Dice que cuando seamos ovejitas, cuando no nos falte nada, dice que en lugares de delicados pastos. Aleluya. Gloria a Dios. En lugares de delicados pastos nos hará Para yacer. descansar. Sí. Vamos a reposar en lugares de delicados pastos. Amén. Aleluya, mire hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se piensa el día martes, verdad? De esta hora, a las 7:30. Porque Sí. queremos estar en este lugar de pasto delicado. Amén, así Gloria a es. Dios. Cuando sentimos dulce la palabra, cuando estamos comiendo pasto delicado, mi hermano, cuando nuestra alma Gloria a se Dios. rejuvenece, porque Sí. eso es lo que Yes. hace la palabra de Dios. Amén. Amén. No hay mejor Bendito Dios. pasto que la palabra de Dios, mi hermano. Y amén. Gloria a Dios. Dijo Jesucristo, el que oye mi palabra, Sí. el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Gloria a Dios. Qué preciosa es la Bendito Dios. palabra de Dios. Bendito Dios. Yes. Qué hermoso. Bendito Dios. Sí. Aleluya, por eso, hermano, estar en un culto precioso. Oír la palabra de Dios es lo más lindo. Así es. Amén. Así es, amén. Gloria a Dios. Hermano, aleluya. Sí. Aleluya. Sentimos, hermano, gozo. Sí. El Señor examina nuestros pensamientos. Sí. El Señor, hermano, nos habla al corazón y nos dice lo que estamos viviendo a través de la palabra, porque el Espíritu me conoce a mí, el Espíritu te conoce a ti. El Cierto. Espíritu sabe cuándo has reído y sabe Sí. cuándo has llorado. El Espíritu sabe cuánto tienes de agradecimiento en tu corazón, cuando Amén. no hay ni palabras para expresar la alegría. Gloria a Dios. Sí. El Espíritu también sabe cuando te quieres alejar de Cristo, cuando Sí. un pequeño problema te quiere quebrantar, pero el Espíritu te consuela y te conforta. Bendito Dios. Aleluya. Y dice, Yes. volveos a mí, hijos de los hombres, volveos a mi reprensión. Mire qué lindo es mi Cristo. Bendito Dios. Junto a agua de reposo me pastoreará, Gloria a Dios. confortará mi alma. Aleluya. Y hará. Confortará mi alma. Amén. Gloria a Dios. Eso hemos venido. Yes. Sí. Que Confortarnos. nos confortemos en el interior, hermano. A que ya no tengamos un alma contristada, quebrantada. Sí. A que ya no tengamos un alma en angustia. Señor. Amén. Sí. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Gloria a Dios. Sí, es cierto. Amén. Pero Yes. vemos algunos, hermanos, de que en la cara se los nota cuando andamos. Que hemos chupado limón, hermano. O que andamos chupando Yes. jengibre. Y no podemos decir que andamos un corazón alegre, porque en la cara se nota otra cosa. Amén. Aleluya, porque el alma anda angustiada, el alma anda como avergonzada, a tal grado que a veces no nos podemos ni arrodillar porque nos da pena delante de Dios. Amén. Y decimos, Yes. orara o no orara. Quizá voy a esperar que se le pase el enojo al Señor por lo que yo hice, me siento apenado. Y a veces caemos de rodillas y no podemos decir nada porque nos hemos portado mal y decimos por dónde comienzo la oración. Amén. Es cierto, sí. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces, hermano, el interior, el alma está angustiada y la carne muchas veces ha dominado nuestro caminar. De verdad. Sí es. El apóstol Pablo dijo que él andaba en esa contienda, dijo que el espíritu contendiaba contra la carne y la carne contra el espíritu a fin de no hacer lo que él quería. A veces así andamos y andamos más que todo en la carne muchas veces. Pero el Señor te dice que el Señor, Él es el que conforta tu alma. Confortará
Amén. mi alma. Ahora que estamos delante del Señor, aprovechemos y quizás no estemos en el templo y quizás no tengamos ahí alguna hermana que llegue y nos ponga la mano encima, pero es mejor la mano del Espíritu Santo, mi hermano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Quizás puede Aleluya. llegar la hermana y ponerte la mano, el hermano, el ministro, pero no pueden hacer lo que el Espíritu Santo hace en tu vida en un momento. Porque cuando tú te confortas y estás solo tú y el Señor, ahí es una experiencia preciosa, mi hermano. Es cierto, Ahí, amén. hermano, lo que hay en el corazón, hermano, Gloria a se Dios. sale. Sí, Porque cierto. Dios tiene poder, hermano. Amén. Aleluya. Cierto, sí, gloria a Dios. Me guiará por sendas de justicia, dijo el salmista. Sí, qué hermoso. Aleluya, mire qué lindo, mi Cristo. Aleluya. Me guiará por sendas de justicia. Sí, Gloria a Dios. bendito Amén. Dios. Qué preciosa esta senda. Sí, Así es. Senda que no la vio ave, dijo Job. sí, cierto. Ni ojo de buitre la miró. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Esta Dios. senda, este camino de salvación, hermano. Este camino, aleluya, que en el cual dice que no iba a pasar por él animal fiero, ni ninguna bestia, sino solamente los redimidos de Jehová. Bendito Dios. Solamente los escogidos desde antes que el mundo fuese. Sí, Así es. Jesucristo dijo, yo soy esa senda. gloria a Él Dios. dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él. Y nadie llegará al Padre si no fuere por mí. Amén. Por eso dice aquí, me guiará, dijo el salmista, por Sí. senda de justicia, por amor de su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, Por amor de aleluya. su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Muchas veces, hermano, hace mucho. La doctrina hace mucho. Muchas veces los reglamentos hacen bastante también en el miembro, en el hermano. Muchas veces, hermano, una iglesia bastante rígida y ceñida hace mucho. Pero le digo que hace más el amor a Cristo. Porque el que ama a Cristo, el que ama a Cristo vive para Cristo. gloria. Así El es. que ama a Cristo se guarda para Cristo. El que Amén. ama a Cristo vive siempre queriendo agradarle al Señor. Y como el Señor está en los cielos y al Cristo lo podemos hallar en nuestros hermanos, vivimos para nuestros hermanos y amamos a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Mire qué precioso, él dijo, un nuevo mandamiento yo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Así es. Amén. Es de vivir, hermano, para amarnos unos a otros. Es lo mejor, porque de qué sirve, hermano, andar como el fariseo, lleno de filacterías, andar, hermano, haciendo oración de esquina en esquina, si queremos apedrear al hermano en un momento de ira, si queremos destruir a nuestro semejante. Y Dios, hermano, no es un Dios de problemas ni de odio, es un Dios de amor. Es Cierto, un gloria a Dios, Dios. Sí, hermano, que amén. quiere que cambiemos por amor, que transformemos nuestros corazones por amor, hermano. Amén. Por eso dice el salmista, por amor de su nombre. Amén. Así es. Fuera bueno de que nos tomáramos un momento en nuestra vida, en el momento, en el día, y cerrar nuestros ojos y decir, ¿cuánto amo a Dios? Del 1 al 10, ¿cuánto yo le amo? Sí, un examen. Aleluya. Sí, A veces nunca nos hemos preguntado. Por vivir en otras cosas, nunca nos hemos puesto a pensar cuánto amamos nosotros a Dios. cierto. Amén. Cuánto hemos honrado el nombre de Dios. Porque muchas veces nosotros, hermano, decimos que, ¿verdad? Somos seguidores de Jesucristo. Pero como seguidores a veces, hermano, quedamos pachitos, ¿verdad? Cierto, mi hermano. Así es. Cierto, sí. Porque usted sabe que el nombre de Jesús es poder. Sí, Pero muchos de nosotros a veces hasta en el nombre de Jesús juramos. Y juramos en vano. Es pecado. Muchas veces el nombre de Jesús lo tenemos como amuleto.
Así es. Muchas veces el nombre de Jesús nosotros no le damos el valor que se tiene, pero David decía que por amor a su nombre. Pero ¿qué significa el nombre de Jesús para ti, mi hermano? Si dice en el libro de los Hechos que en el nombre de Jesús dice que los demonios se salían de las personas. Dice que en el nombre de Jesús los paralíticos se levantaban. En el nombre de Jesucristo los ciegos veían. En el nombre de Jesucristo, hermanos, los leprosos se limpiaban. Amén. Poder. Poder. Sí. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, el nombre de Jesucristo era de gran valor. Gloria Por a eso Dios. cuando Es, Pedro y Juan amén. subían al templo, dice que subieron por la puerta llamada la Hermosa, y cuando vieron al paralítico que estaba allí pidiendo una limosna, dice de que se le quedaron viendo y le dice Pedro, míranos a nosotros. Le dijo Pedro, no traemos oro ni plata, pero lo que traemos te damos. Le dijeron, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire Amén. el poder, gloria a Dios. En el Poder. nombre de Jesús, levántate y anda, le dijeron. Mire, Amén. Bendito Dios. Aleluya. ¿qué podríamos hacer nosotros en el nombre de Jesús, hermano? Aleluya. Maravillas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero eso es lo que dijo el salmista, ¿verdad? Sí. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Por amor de Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a preguntarlo de aquí en adelante a cada momento, quizás cada mañana o quizás cada tarde. Y les invito a que reflexionemos y digamos, ¿cuánto amo a Dios? Sería bueno. Porque es bonito que Dios te ame a ti, que Sí. Dios me ame a mí. Aleluya. Sí, amén. Su fidelidad no falla en tu casa y en tu vida. Sí, es cierto. Que Dios te ha coronado de favores y de misericordias. Bendito Así es. Dios. Que has saciado de bien tu boca todos los días, aunque estamos en cuarentena, más gorditos estamos, hermano. Así es. No ha faltado la comida. La Amén. refri, aunque esté vacía, pero siempre comemos. ¿Por qué? Porque Él es el que sacia de bien nuestra boca. Amén. Amén. Gloria a Yes. Dios. Él es, hermano, que nos conforta, de modo que nos rejuvenezcamos. Mire, muchos de la cuarentena, hermano, que parecíamos algo viejitos, vamos a salir rejuvenecidos, hermano. Dios sabe lo que hace. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que nos rejuvenezcamos, pero en el espíritu, no en la carne, mi hermano. Que nos Amén. rejuvenezcamos en el espíritu, mi hermano. Aleluya. Amén. Que si cuando no había cuarentena íbamos a un culto semanal, ahora en la cuarentena vamos a estar en 4 cultos a la semana. Así es. Bendito sea Dios. Amén. Y vamos a estar gozándonos, mi hermano, Sí. gozándonos en Cristo, Cierto. deleitándonos en esa palabra. Amén. Amén. Amor al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Aleluya. Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermano. Yo me gozo en el Señor Jesucristo. Es maravilloso compartir esta palabra y que el Espíritu la comparta conmigo. Porque yo necesito de esta palabra también. Que también. Pero, hermanos, son mis palabras. Dejo a mi hermano Guillermo con ustedes, hermano. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Hermano Guillermo, Dios les bendiga, hermanos. Cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiga. Le doy gracias a mi Dios porque el Señor me permite congregarme nuevamente juntamente con ustedes para alabar y bendecir el dulce nombre del Señor Jesús. Le doy gracias a Dios porque ha aparejado siervos pues para esta obra. Así es que Dios les va a pagar a ustedes también porque están pendientes de la hora del culto, ¿verdad? Esto nos ayuda mucho a crecer espiritualmente. Así es. Estar, amados hermanos, en comunión con el Señor, llenándonos a través de su Espíritu Santo. Y amén. Bendiga. Pero Amén. yo también, amados hermanos, Dios le bendiga, hermano Adonai, pues que la vez pasada me dijo de que, pues sí, que tenía que poner la mano en el arado y aquí digo presente. Gloria a Dios. Amén. A mi hermano le reveló el Señor en los Salmos,
capítulo, Salmo 23, del versículo del 1 al 4. Le voy a dar lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, Amén. nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Gloria a Dios. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú Amén. estarás Amén. conmigo. Tu Bendito vara Dios. y tu callado me infundirán aliento. Amén. Hasta ahí leyó mi hermano. Yo Sí, le amén. bendiga a mi hermano, pues que Lo esta bendiga. palabra es de confortamiento para todos nosotros porque Aleluya. verdaderamente el Señor nos ha catalogado como ovejas Amén, así es. Así es. a través de David. Ustedes y yo sabemos pues que las ovejas son unos animalitos que son bien humildes, son bien Sí. sencillos. Sí, Ellos, obediente. pues, esas ovejitas, ¿verdad? Que no miran bien. Hay veces se extravían del camino, ¿verdad? Y como no Sí. miran bien, hay veces no beben aguas limpias, ¿verdad? Es cierto, mi hermano. Sí. Los que se dirigen a los abrevaderos donde hay agua sucia porque no miran bien, ¿verdad? Hay necesidad de que las guíen porque no miran bien. Se debe de tener cuidado con ellas porque abandonan el camino, Sí. Sí. ¿verdad? Y por eso el pastor debe de estar pendiente de las ovejitas, Gloria a Ajá. Dios. que no vaya a llegar el lobo, ¿verdad? Se extravíe y llegue el lobo y se las devore. Es cierto. Por eso el rey David pensó, pues, ¿verdad? Que así como él había sido pastor de ovejas y él conocía ese trabajo, pues, le dio, pues, por llamarle al Señor pastor, ¿verdad? Pastor. Sí, Porque amén. así como él cuidaba las ovejas, dijo en su mente, también Dios, Jehová, es pastor para mí, porque él cuida de mí. Y es la verdad. Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Él está en nosotros, con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Yo me voy, dijo el Señor, pero no los dejaré huérfanos. Yo les dejaré un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Amén. Allá en el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién ¿De quién temeré? temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así Cuando es. se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo en esto confío. Una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Miren qué precioso. Gloria a Dios. O sea que el Señor, amados hermanos, tiene cuidado de nosotros. Sí. Él nos da pastos abundantes y también agua limpia, Amén, así es. agua de reposo. Él Amén. lo sostiene a nosotros porque es nuestro pastor, es nuestro cuidador. Gloria a Dios. Y amén. Es que qué bendición para nosotros, amados hermanos, de que tengamos un pastor así. Sí. Dice que el buen Dichosos. pastor su vida da por sus ovejas, dice. ¿Cierto? Sí. Pero el asalariado no, cuando ve al lobo, él huye. Sí. El Señor no nos ha cobrado ningún centavo a nosotros, hermanos. Nada, Es de hermano, gozarnos, de hermanos. gratis. Es de gozarnos en gran manera porque Amén. Gloria a Dios. tenemos un buen pastor, Sí. ¿verdad? El buen Bendito pastor Dios. dice que entra por la puerta, pero el que entra por otro lado no es buen pastor, es un pastor robador, ¿verdad? Ja. No es pastor, es un salteador, dice su palabra. ¿Y Asalariado. quién es el Sí. salteador? El Satanás, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere hacer el Satanás con nosotros? Devorarnos. Por Sí, eso sí. dice que su vara y su callado, dice, me infundirán aliento. Aliento. Porque cuando Sí. nosotros salimos del camino, el Señor con el callado, ¿verdad? Nos jala
de regreso para su rebaño, ¿verdad? Sí. Y si nosotros somos desobedientes, mire, ahí va la vara, ¿verdad? Es Por cierto. nuestra mala conducta, nuestro mal comportamiento. Así que Ya no entonces nos nosotros, si toquecitos. nosotros somos ovejas Sí. y el Señor Jesús es nuestro pastor, tenemos que ser obedientes al Señor Jesús, Sí, así es, amén. salirlos del camino, ¿verdad? Cuando les Mantenerlos. digan a ustedes, hermanitos, que están en Estados Unidos, ¿verdad? Mire, vamos a ir a una fiesta, no tienen que ir. Tienen que hacer caso como está escrito en la palabra, porque ustedes ya no se Así deben, es. amados hermanos, al salteador, sino al Señor Jesús. Así Al es. verdadero Entonces él pastor. con su, Sí. y si usted y yo no hacemos caso, los va a dar varacitos, Ajá. los va a dar con la varita, ¿verdad? Sí. Y usted y yo queremos que el Señor nos agarre a barazos, ¿verdad? No. Oh, mi hermano. Es que nosotros queremos que el Señor nos trate, ¿verdad? Así como el padre que ama a su hijo, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Dios. Que mire, uno sin hijo, aunque el hijo, ¿verdad? No sea de un buen comportamiento, pero al hijo uno le tolera, ¿verdad? Sí. Y el Señor con nosotros. Hay veces nosotros fallamos y el Señor no los castiga, no que los está guardando, así como hace el padre de Con familia, amor. ¿verdad? Pero cuando ya verdaderamente lo salimos, entonces ahí viene la vara, ¿verdad? Pero el Señor nos va a ayudar a nosotros para que nosotros, amados hermanos, andemos siempre por sendas de justicia, por amor de su nombre, ¿verdad? Sí. Sí. Nos guíe Él por esas sendas de justicia. ¿Y cómo es andar en sendas de justicia, amados hermanos? Poniendo por obra su palabra. Amén, así es. Aquí en la Biblia está, se puede decir, la brújula de un cristiano. La guía, sí. Esta es la ¿Cierto? dirección de nosotros los cristianos, Sí. ¿verdad? Porque ¿a quién nos debemos? Al pastor de las ovejas, Pastor de nuestras ¿verdad? almas. Entonces, Gloria a Dios. verdaderamente, amados hermanos, mire, tan bueno es el Señor que Él dio su vida por nosotros, Sí, es cierto. ¿verdad? ¿Para qué? Pues, Sí, hermano. para limpiarnos de toda inmundicia. Ajá, Nos gloria a lavó Dios. con su sangre preciosa. Mire, Gloria a Dios. mirad cuál amor nos da el Padre, ¿verdad? ¿Verdad? Que Bendito. seamos Sí. llamados hijos de Dios. Mire qué Sí. bendición para Qué nosotros. hermoso, ¿verdad? Que Gloria de a tal Dios. manera Sí. dice amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. Tenga Y por vida eso estamos eterna. nosotros aquí, ¿verdad? Porque Es nosotros cierto. queremos Sí. obtener la vida eterna. Sí, amén. Esa es la visión nuestra, esa es la convicción, salvarnos. Sí. Porque mire, amado hermano, el tiempo de la venida del Señor Jesús está cumpliendo. Está cerca, sí. Van a venir, Cerca. dice, pestes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con nosotros? Esas pestes no llegan a nosotros. Pero dice que es principio de dolores, dice en el capítulo 24. Sí. Pero todavía no es el Sí. fin, ¿verdad? Son principios de dolores. Entonces, la palabra de Dios ya se está cumpliendo. Entonces, nosotros Sí. debemos de demandar por sendas de justicia, por Cierto. sendas, que se le grabe Amén. bien este mensaje, Sí. este versículo, que dice, Por sendas de justicia. guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Así es. Amén. Guía por sendas de justicia, Eso, pero ¿eh? por amor de quién, de su nombre, de él mismo, ¿verdad? Porque él, mamado hermano, ¿qué hizo pues con nosotros? Nosotros éramos enemigos de Dios, pero el Señor en la cruz lo reconcilió con el Padre, ¿verdad? Entonces, por eso, amados hermanos, debemos de estar pendientes, amados hermanos, de obrar como dice la palabra, Sí. para que verdaderamente seamos ovejas. Amén. Así es. Si no, porque Cierto. un hermano que es desobediente ya no es oveja, ¿verdad? No, que es cabrito. El cabrito es de verdad, es rebelde. Rebelde, Si es brincón. posible, hasta lo quiere cornear al pastor, ¿verdad? Sí, Es desobediente, se enoja, es pleitisto, Sí. ¿verdad? peligroso. Abandona el camino, como que se ríe del pastor por lo que hace, ¿verdad?
Así es. Entonces, nosotros no debemos hacer así, hermano. No, que nosotros debemos de hacer lo que el Señor nos dice. Sí. ¿Ah? Así Sí. que Dios nos va a bendecir a nosotros, amados hermanos, para que Aleluya. verdaderamente cuando andemos en valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Mire, yo tengo muchos testimonios que contar cómo el Señor me ha guardado de muchas cosas. Cuando iba a preguntar, a predicar allá por Montes de San Bartolo, aquí en Soyapango, varias veces me libró el Señor de la muerte. Bueno, hermano. Y también a través de las enfermedades, también el Señor me ha librado de la muerte. Es cierto, Yo me hermano. quebré la columna y iba a morir, pues, ¿verdad? Pero Dios, que en su grande misericordia. ¿Por qué? Porque como soy su ovejita, Él me cuida. Gloria a Dios. Amén. Es que Dios les Gloria a bendiga, Dios. amados hermanos. Yo me gozo porque esta palabra es de un gran consuelo con nosotros, que nosotros no estamos solos, Amén. No. ¿verdad? El Señor Hay está con alguien. nosotros. Y dice el Aleluya. Señor Jesús, Yes. quien está en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Cierto. Nadie Cierto. puede. Entonces, ¿qué más queremos, hermanos? Estamos bajo de bendición, ¿verdad? Sí, es. Y la Amén. venida de Él está cerca, así que entonces velemos, oremos, para que cuando el Señor venga, qué precioso que nos haya viendo así, ¿verdad? Es Sí. que yo me he gozado en gran manera. Dios le bendiga, hermano Adonai. Que Dios lo el Señor bendiga. lo usa a usted siempre para hacer solo lo que es bueno. Gloria a Dios, El Señor hermano. le va a bendecir de gran manera a usted y toda su casa. Y todos mis santos hermanos que también los congregamos en este grupo, ¿verdad? El Señor los va a bendecir a todos. Ay, no saben, hermano. Cuánto gozo hay en mi alma. Cristo Dios. Amén. Gocémonos en Cristo. Voces, hermano. Pero Dios conoce, mi Señor. Gloria a Dios. Solo mi Señor Sí, conoce hermano. lo que uno Por siente eso en el alma, agradecidos. amados hermanos. Así que Dios. yo, así como me gozo, yo quisiera que ustedes se gozaran también. Estas son mis cortas palabras. Que mi Cristo los bendiga a todos, hermanos. Dios lo Amén. bendiga. Amén. Aleluya.